Vamos a analizar esas protestas que se han estado sucediendo por los últimos días, bajo la amenaza, por supuesto, del presidente Donald Trump de enviar ayuda, como eufemísticamente lo señaló en las últimas horas, en los últimos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Danos TV. Estoy con David Shalapaxian, doctorante en estudios rurales, doctor Jesús Medina, sociólogo, servidor, maestro Héctor Oz, economista. Y bien, como comento, vamos a tocar el tema de esto que está aconteciendo en este país de Oriente Medio, del Próximo Oriente, que se empezaron a suscitar a finales del año pasado. Protestas pues, multitudinarias, legítimas, según algunos actores, cuestionables por parte de otros análisis, y que bueno, tienen que ver con una situación de crisis en la que Irán está sumido desde hace pues, algunos años, ya una crisis de carácter económico importante, que bueno, comenzaron, actores internacionales comienzan a entrar a la discusión y pues establecen precisamente narrativas, como lo hemos comentado en varias ocasiones en este canal, sobre supuestos cambios de régimen, sobre que si el régimen de los ayatolás está a punto de colapsar, por supuesto, ante el intervencionismo eh, pues cada vez más presente de la potencia norteamericana, pues con las declaraciones resignaban las protestas y sobre todo lo que en algunos medios se manejó como represión por parte del gobierno iraní. Hay cifras de fallecidos, por supuesto, cifras con una disparidad muy grande que pues a la fecha no nos permiten hacer un análisis detallado en ese sentido. Algunos medios mencionan cientos de fallecidos, otros medios mencionan ya 2.000, que es la cifra que más se ha visto por ahí, 1.000 muertos en los últimos días. Cabe señalar que en el último par de días, por información que consultaba yo hace rato, los últimos 3, 4 días, esas manifestaciones que, insisto, la primera semana de enero fueron pues multitudinarias, se han ido reduciendo tanto en magnitud de gente participando como en la frecuencia de estas. Parece que la situación se encuentra ya más controlada. Por supuesto es interesante y queda para debatir un sinnúmero de cuestiones, pues queremos aquí con los compañeros platicar un poquito sobre el contexto general, sobre las características de estos movimientos, sobre lo que implica para la geopolítica, para la geoeconomía, para la estabilidad de una región que por otro lado, pues sabemos el contexto en el que se ha vivido, al menos desde finales del 2023, ¿no? Con lo que sucedió entre Israel y Hamas en Palestina, sin olvidar por acarreado por todos medios por parte de los Estados Unidos ya sobre instalaciones nucleares de Irán. Actualmente la narrativa ya no es el enriquecimiento de uranio, algo que sigue estando presente, sino pues precisamente el supuesto apoyo por parte de Occidente, o de eso que conocemos como Occidente, a estas manifestaciones, que tendremos oportunidad de dialogar sobre su naturaleza, sobre las posibles condiciones por parte de los Estados Unidos en próximas fechas, en próximas horas incluso. Parece que los viernes son el día preferido para empezar acciones militares, por ahí mucho se dice que tiene que ver pues con que están cerradas las bolsas y demás, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la expectativa de ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero pues es un buen momento para que lo analicemos siempre, pues dándole un matiz histórico, un carácter, lo que acontece por esa región y qué podría pasar, qué significa para el resto del mundo. Jesús, algunas primeras impresiones, pues digamos, la conexión que pueden ser fáciles con movimientos en otras partes del mundo, ¿no? Por supuesto en Ucrania en el 2014, por supuesto las famosas primaveras árabes, esto que últimamente se ha llamado como primaveras de colores. ¿Es eso lo que vemos en Irán? Sí, bueno, sin lugar a dudas no podemos tampoco hacer análisis tan a bote pronto con la situación transcurriendo. Lo cierto es que hay algunas claves que tienen que ver justamente con las narrativas que se establecen en torno a las justificaciones, digamos, de buscar intervenir en otros países. Tú lo mencionabas hace poco, ¿no? Que se cambia la narrativa ahora en Irán de la cuestión nuclear y del peligro para el mundo y para Medio Oriente hacia la cuestión de la democracia. Lo mismo vimos en Venezuela, donde la justificación era la cuestión de la democracia y bueno, pronto salieron a reflejar directamente que la cuestión era el petróleo, ¿no? En este caso, las revoluciones de colores creo que se inmiscuyen perfectamente justamente en una dinámica estructural por parte de Occidente para intervenir en países. Y esto no viene solamente de Medio Oriente, no viene solamente de Ucrania, sino que tiene sus raíces en las exrepúblicas soviéticas, en los 80s y 90s, justamente en los albores de la caída del bloque soviético. El caso más paradigmático lo tenemos con Yugoslavia. ¿Por qué? Porque vemos que digamos, configuran muchas de las características de este tipo de revoluciones, que son, por un lado, una reivindicación legítima de algunos sectores de los ciudadanos que genuinamente están molestos con un gobierno que en muchos de los casos, en efecto, tiene tintes autoritarios, pero los cuales son utilizados por agentes externos, instigados desde Occidente, en particular de Estados Unidos, por supuesto, pero también desde la OTAN en general, para tratar de cambiar el régimen y modificar, y sobre todo Yugoslavia, porque es el caso paradigmático en términos de violencia. Recordemos cuáles fueron los resultados de la llegada de la democracia occidental a Yugoslavia, que fue la desintegración del país en muchas repúblicas, la guerra en Kosovo, donde las fuerzas de la OTAN realizaron bombardeos a población civil, donde se habla más de 13.000 muertos, ¿no? Porque Occidente así es como lleva democracia, al parecer. Este, eh, Otro caso, como lo mencionabas, es Ucrania, ¿no? Donde el Euromaidán, que ya posteriormente se comprobó ser instigado por la OTAN, en particular por Estados Unidos y por Alemania, incluso Angela Merkel fue lo suficientemente cínica
para confirmar que eso fue lo que pasó en 2014, en que adiestraron, financiaron y armaron a los grupos fascistas dentro de Ucrania, y una revolución de colores cuyos mayores logros fueron la quema de los sindicatos en Odessa, con miles de muertos, la persecución a los comunistas y a las minorías étnicas vinculadas a Rusia, y el desastre que hoy en día vemos en Ucrania con el comediante al mando, ¿no? Otros dos casos que me gustaría resaltar sería Egipto, ¿no? Donde vemos que unas protestas legítimas nuevamente de un sector juvenil que está en contra de Hosni Mubarak son también guiadas, en este caso por la hermandad musulmana, hacia el devenir que toman en 2013, ¿no? Que es la llegada de Mohamed Morsi al gobierno, ¿no? En todos estos casos, al igual que en el caso de Nepal, que es el más reciente, observamos una serie de intereses geopolíticos que se valen de un descontento legítimo para instigar la violencia, ¿no? O sea, aquí no tratamos de decir algunos movimientos sociales son legítimos y otros no, sino que la naturaleza de estos movimientos sociales debe entenderse como una cuestión contradictoria. En ningún movimiento todos los integrantes tienen las mismas ideas y los mismos fines. Y en muchos de ellos, como los señalados, se han utilizado estas reivindicaciones legítimas en contra del autoritarismo para impulsar gobiernos que, sin resolver la cuestión del autoritarismo, sin resolver la cuestión de la democracia, pues juegan los intereses afines de Estados Unidos, ¿no? Esto es una narrativa que debería ser ya muy común para toda la población, ¿de acuerdo? Porque los ejemplos claros los tenemos. Los dictadores de Medio Oriente son buenos siempre y cuando el petróleo se lo den a Estados Unidos. E Irán es un caso ejemplar en este momento. ¿Por qué? Un país con evidentes problemas económicos, hablamos de una inflación del 50%, la pérdida del valor de la moneda respecto al dólar en un 80%, y en buena parte también hay que decirlo, impulsada por las sanciones económicas de Estados Unidos a Irán. Apenas ayer Trump ya dijo que va a poner otro arancel ahora a los países que negocien con Irán, ¿no? Presionando más su economía. Y en ese entorno encontramos, número uno, reclamos legítimos de descontento popular, en este caso con protestas de comerciantes, que es guiado o hasta cierto punto utilizado por agentes del Mossad, ¿no? Irán ya abiertamente ha acusado que son agentes del Mossad los que están instigando la violencia dentro de las protestas, que los cataloga incluso como terroristas vinculándolos al Daesh, y que aumenta la tensión. Recordemos que apenas hoy el gobierno iraní, ayer, perdón, realizó un evento de honor por los llamados mártires de los crímenes sionistas. Es decir, están acusando que muchas de las víctimas en las protestas no fueron a partir de la acción de las fuerzas del orden, sino de estos grupos en las sombras. Y esto nos parecería un tanto fantasioso, ¿no? Una buena forma del gobierno iraní de quitarse presión de en medio, pero recordemos que el Mossad ha sido históricamente vinculado a este tipo de acciones, en las cuales lo que se busca pues no es necesariamente que las protestas logren tumbar al gobierno en el poder. En este caso, evidentemente, las protestas no van a lograr quitar el régimen de los ayatolás, pero sí generar un clima de tensión que perjudique aún más la ya difícil situación de Irán, ¿no? Esto es, digamos, en un contexto general, lo que yo puedo observar en el entorno, y que, como señalaba Héctor, y con esto finalizo, parece ser que sí se está dando una desescalada a partir de las acciones del gobierno iraní, como es bloquear las redes sociales para impedir la comunicación dentro de muchos de estos agentes, algo, por supuesto, autoritario. Em, y bueno, la desescalada de las protestas. Hace unos días también ya veíamos muchas protestas en favor del régimen en todo el país, lo cual nos habla justamente de la incapacidad que van a tener los sectores que tratan de valerse de las protestas, pues para instigar un golpe más fuerte al gobierno iraní. Y como dices, tenemos pues ese modus operandi ya pues comprobado, al menos pues de forma tangente desde el caso ucraniano, ¿no? Donde está comprobado que ha sido exactamente el mismo. Francotiradores infiltrados que comienzan a disparar a diestra y siniestra contra la población civil, que evidentemente pues reacciona y no reacciona con florecitas, ¿verdad? Entonces, pues eso fue lo que vimos los primeros días. El lunes, precisamente, hubo una manifestación multitudinaria en apoyo, en soporte del régimen de Irán, lo cual no fue difundido con la misma vehemencia por parte de los medios occidentales, ¿no? Si quieren ver manifestaciones masivas, nada más busquen en YouTube cómo recibieron en Irán en 1979 al Ayatollah Khomeini.
millones, ahí sí millones de personas en las calles recibiendo a quien inauguró hace 47 años, que bueno, para darle paso a David, son efectivamente 47 años de sanciones, ¿no? Porque se habla efectivamente de una crisis importante que lleva viviendo Irán en términos económicos, sumada con cuestiones ambientales también, por ahí escuchaba que hay una cuestión de sequía muy acuciante desde hace 3 años, agravada, pues por supuesto, por la falta de lluvias, etcétera, de cuestiones climáticas, pero que se agravan sin duda por ese régimen de sanciones que se impone desde hace 47 años. Entonces, algo similar a lo que vemos con el caso, qué sé yo, con el caso cubano, con el caso venezolano. Sí, son países empobrecidos, pero empobrecidos precisamente porque le funciona que estén empobrecidos a quien en ese momento era todavía el hegemón indiscutible y bueno, que actualmente pues ve su hegemonía cada vez más reducida, ¿no? Yo aporto algunas cositas más, pero David, algunas primeras impresiones. Sí, un saludo a todos. Me parece muy importante señalar que lo que está ocurriendo en Irán principalmente tiene que ver con su ubicación geopolítica, ¿no? No hay que olvidar que es uno de los cuellos de botellas más importantes del comercio mundial de energía, sobre todo vinculado a este espacio geográfico que es el Estrecho de Hormuz, ¿no? Principalmente ligado al Golfo Pérsico, así como sus enormes reservas de petróleo y gas natural, lo cual invita sobre todo a muchos países que son saqueadores a sus ambiciones políticas y también se le ha acusado mucho de este programa nuclear, como bien lo ha señalado Jesús, de enriquecer sus reservas de, de su plan nuclear, ¿no? Y sobre todo me parece muy importante señalar, en el caso de Irán es uno de los países que prácticamente es un actor central en el Medio Oriente. No hay que olvidar esa parte, la cual lo hace una pieza fundamental y como ya lo han señalado, me parece que estas 2 semanas es el resultado del desencadenamiento de una crisis económica, ¿no? Pero esta crisis económica hay que entenderla básicamente en su contexto, ¿no? Porque es una crisis que hasta cierto punto tiene su impacto para tratar de transformar o tratar de quitar lo que Estados Unidos llama ese régimen, ¿no? Establecido en Teherán. Ahora, algo muy importante que poco se ha analizado en los medios es que uno, bueno, lo tocó Jesús, básicamente es que esta situación de las protestas empezó básicamente por la depreciación del real, ¿no? La moneda nacional de Irán que perdió casi prácticamente la mitad de su valor frente al dólar, prácticamente no hace meses, porque eso es importante. Se habla de que lo perdió prácticamente de la noche a la mañana, pero prácticamente lo perdió durante todo el 2025. Y obviamente, a diferencia de las otras manifestaciones que se habían dado, no se dio en una fábrica, no se dio desde las universidades o del sector de la sociedad civil, sino que se da a través de ahí sí tendríamos que entrar más de lleno, lo que se ha denominado los mostradores de los comerciantes de tecnología de Teherán. ¿Sí? Y es importante esto porque esto le da como una pieza muy distinta y desde el 28 de diciembre, que es un sector muy específico de la economía en Irán, los negocios que dependen de las importaciones y de la relativa estabilidad de los precios de los tipos de cambio bajo la dinámica de la moneda nacional frente al dólar, pues mostraron un cese de su actividad económica y de manera discursiva empezó un lenguaje de protesta muy ligada a la fragilidad de la economía, que ha sido una economía muy frágil y muy pragmática por parte de este país, ¿no? Y se volvió un catalizador para que empezaran estas manifestaciones. Si bien es cierto, hay que señalarlo, existe una paradoja muy estructural. Esto también hay que entenderlo en términos de referencia de una cuestión estructural sistémica. O sea, en el caso de Irán, es una economía que en apariencia es frágil, como bien lo han señalado, una economía muy frágil por las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, ¿sí? Y el resultado de estas manifestaciones tiene que ver con hasta cierto punto problemas estructurales. Por un lado, por la parte de cómo están estas inversiones, por la gestión y la ineficiencia también de algunas políticas públicas al interior del país y también de algunas prácticas de corrupción. No me voy a detener ahí. Y por otro lado, uno de los datos que mismo ayer se ha mencionado es que uno piensa que Irán es un país pobre, mas sin embargo es un país que sí tiene recursos.
De acuerdo a los datos que se tienen disponibles, el Banco Central posee activos internacionales que superan por lo menos los 120.000 millones de dólares. Ahora, el problema es, bueno, se tiene todo ese recurso, ¿dónde está todos esos dólares? Pues el problema está en que Estados Unidos los tiene bloqueados, y sobre todo porque Estados Unidos está con esta idea de que no cumplen con los requerimientos que deben establecerse en la disponibilidad de esos recursos. Y entonces Estados Unidos empieza a establecer sanciones, y esas sanciones pues obviamente están limitadas al acceso de esos recursos. Y por lo menos los datos que también quiero mencionar es que, por ejemplo, instituciones como el Banco Monetario Internacional menciona que de todos esos 120.000 millones de dólares, solamente Irán tiene a disposición el 25% de esas reservas. No queda muy claro cuánto de esos 25 queda a la facilidad. Así que pues es muy importante entender esto, porque pues de alguna otra forma esto nos explica que lo que Donald Trump ha estado vociferando en estos días, pues tiene un doble sentido, ¿no? Y que pues obviamente en un primer momento pues busca estimular de manera externa estas protestas sociales, sobre todo elevando la moral de los manifestantes, que obviamente aquí, como bien lo señaló Jesús, algunas reivindicaciones son legítimas, pero también hay reivindicaciones que se ocultan debajo de esos discursos para prolongar las movilizaciones y aumentar el riesgo de lo que se ha nombrado, ¿no? En defensa de la protección de los civiles, ¿no? Y que Estados Unidos, muy latentemente, y lo vimos recientemente, lo analizamos aquí en la Náusea TV, en el caso de Venezuela, ¿no? En esta idea de llevar la democracia liberal a estos países, pues en busca llevar estas intervenciones de carácter militar, ¿no? Amparados, y como lo discutimos en la sesión anterior, bajo esta idea del derecho internacional, que el compañero Rafael cuestionó esta idea del derecho internacional, pero sobre todo, pues estas movilizaciones también tomarlo con cautela, porque al final tiene mucha de carga política, ¿no? Yo lo dejaría estas impresiones, y sobre todo me deja la impresión de que pues el gobierno iraní se encuentra atrapado básicamente como entre pinzas muy estratégicas, que hay que tomarlo con esos matices. Esa parte fundamental, ¿no? Porque normalmente desde Occidente pues entendemos que la democracia, que la libertad y la fregada, y lo cierto que vimos en el caso iraní tan solo en junio pasado, fue que efectivamente puede haber descontento con el régimen por los motivos económicos que habían explicado David, Jesús, eh, pero al final del día hay un nacionalismo fuerte, arraigado en la población, que en el momento en el que se interviene en junio pasado, se denuncia toda forma de intento de desestabilizar al régimen, ¿no? Eso es una cuestión que volvemos a ver ahora. Hay protestas, ya señalamos el carácter que tienen las mismas, pero en ningún momento esas protestas están planteando la salida de los ayatolás de forma inmediata, ¿no? Ni mucho menos reivindicaciones que tengan que ver con las demandas que desde Occidente se quisieran leer, como son la democracia liberal, como comenta David. Pues clave la cuestión, por supuesto, de la posición geopolítica, como también lo señalaba Misael en un principio. Y no es el caso de Venezuela. Si, por ejemplo, Misael hacía referencia a estos 120.000 millones de dólares, pues lo cierto es que Irán le ha dado vuelta a a las sanciones en los últimos años, pues gracias a un comprador, y todos sabemos quién es ese comprador, del cual depende en buena medida la economía iraní. No se puede intervenir en Irán como se intervino de forma tan fácil en Venezuela, no solamente por cuestiones geográficas, sino porque ahí sí es un choke point importante para la economía china, ¿no? Entonces, bueno, están las amenazas, están las protestas, están amainando en los últimos días, pero sin duda la presión internacional sobre el gobierno iraní va a continuar. Las declaraciones del payaso de la Casa Blanca, que hay varios payasos en la política internacional en los últimos días, van a seguir. Y las amenazas, entonces, bueno, no vamos a sacar ni bolas de cristales, ni mucho menos para intentar adivinar qué es lo que va a pasar en los próximos días, pero a lo mejor sí podemos hacer algo de análisis, algo de perspectiva respecto al carácter del régimen. Pues yo podría mencionar, o Jesús, algunas primeras impresiones en ese sentido, algo de perspectiva. Sí, no, no, adelante, antes de que plantees algunas posiciones, y solo sí enfatizar ese factor, porque es que, a ver, en redes sociales, en los medios, se hace mucho alarde porque vende sobre todo el amarillismo, ¿no? Entonces, cada vez que vemos una nueva escalada en Irán, ahora sí es la Tercera Guerra Mundial, ahora sí todo se va a acabar,
y de ambos lados, ¿no? Ahora sí va a caer el régimen de los ayatolás, ahora sí Irán va a atacar a Israel con todo. No funcionan así las cosas, como lo hemos dicho en sesiones pasadas. Esto es un reacomodo de fichas geopolítico a nivel mundial en el que cada país está, bueno, cada potencia, cada gran luchador en esta competencia por la Cada, hegemonía, cada actor. mueve sus fichas. Y en el caso de Irán no es tan fácil como eso, porque como decías, bueno, aquí no van a ir a matar al ayatolá así como así, porque no es él digamos, el responsable de todo el régimen, como en este caso parece ser que si era Maduro, no lo sabemos. Entonces, bueno, de ahí viene justamente lo que va a hacer Estados Unidos en la región, Héctor. Entonces, no sé tú cómo ves la situación. Y por terminar esa parte, lo mismo que decíamos para el caso venezolano, lo que vemos es una élite en el poder, que se puede criticar de mil formas, pero que de una u otra forma se mantiene cohesionada, se mantiene unida y se mantiene en el control de las instituciones, ¿no? Por seguir abonando en ese sentido la oposición en Yo, Irán, yo la quisiera, oposición entendida a la venezolana, pues es risible igual. Los apoyos al nieto del primer Shah, al Reza Pahlavi, son patéticos. A los muyahidines del pueblo también son minoritarios. Entonces es otra la cuestión de cómo se pueda dirimir. David. sí, yo quisiera señalar algo que también me parece muy poco se ha señalado en los medios, también que obviamente hay una gran distancia, es que algo clave, ¿no? Que el ejército respalda a las autoridades en el poder. Sí, a diferencia de lo que pasó en Venezuela, que pues obviamente hay todavía muchos vacíos, lo que se sabe es que el ejército, la cúpula militar, ha estado, sobre todo, demostrando este reconocimiento a las autoridades, y es tanto así que a pesar de los videos que aparecen en las redes sociales, eh, la presencia del ejército ha sido muy fuerte en el medio, bueno, en este caso hacia el régimen de Irán, ¿no? De lo poco que no se ha hablado, ¿no? Para Entonces, evitar, pues, las... no, termina. Yo me arranco de esto que comentas precisamente para hacer un poco de perspectiva ya muy rapidito. Efectivamente, los principales actores en la política de Irán son el ejército, pero sobre todo la Guardia Revolucionaria. El Parlamento no es un parlamento a la usanza, sino que, bueno, sería más bien de carácter consultivo, etcétera, etcétera. Pero pensando un poquito en lo que decíamos, estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, que las actitudes imperialistas de los Estados Unidos es que invaden donde quieren, cuando quieren, como quieren, y que no les interesa entrar a donde tengan que entrar por conseguir sus beneficios. Es un poco más complicado que eso, ¿no? Como decía Jesús, sobre todo después de las experiencias de Irak, de Afganistán, no se diga Vietnam hace mucho más tiempo, pero tan solo pensando en el siglo XXI, eso no da pie a seguir pensando en las intervenciones de los Estados Unidos como si fueran simple y sencillamente entrar como Pedro por su casa y cambiar regímenes, ¿no? Eso se hace, pero de forma mucho más encubierta. Y algo que es clave y que señalábamos un poco el programa pasado, en este momento Estados Unidos, si algo le interesa, es el orden, la estabilidad, no cualquier tipo de orden y no en cualquier lugar, sino un orden que beneficie a sus intereses. Y ojo, los propios intereses de Estados Unidos son contradictorios, como cualquier país capitalista, pues hay pugnas también entre esas élites, ¿no? Yo no voy a decir, por ejemplo, que Estados Unidos apoyó la llegada de Khomeini en el 79, pero al menos sí miró para otro lado, ¿no? Porque la situación con el Shah era ya insostenible. Ojo, la llegada de los ayatolás, insisto, no digo que fue apoyada, pero fue cuando menos consentida, porque implicaba marginar a los socialistas, a los comunistas, que eso sí representaban un reto en términos geopolíticos, en términos culturales, en términos ideológicos, a un país que se empezaba a expandir por la región, ¿no? Hoy las cosas son similares. El régimen de los ayatolás es más bien moderado con sus respuestas, ¿no? No ha tenido respuestas contundentes como sabemos que las podría tener en función del armamento que posee, ¿no? Con misiles hipersónicos, etcétera, etcétera. No vamos a vaticinar aquí si tiene o no la bomba nuclear, pero lo que se dice es que la puede tener prácticamente en cualquier momento, ¿no? Entonces, un poquito en función de lo que comentaba David, la alternativa a las ayatollahs no va a ser una democracia a la usanza. Pueden ser sectores incluso más conservadores, más ligados a la Guardia Revolucionaria, que convengan todavía menos a lo que es Israel y a lo que es Estados Unidos, que es el otro actor que no hemos mencionado, Israel. Pero bueno, creo que está un poco de más Sí, señalar cuáles son los intereses de Israel en la zona, Jesús. no, y que también en ese caso se ven contradictorios. En Israel, por ejemplo, se ha hablado que Netanyahu tenía prisa porque Trump cerrara el asunto en Venezuela para poder volver a ver
a Medio Oriente, pero hay también sectores de israelíes que consideran que no es necesario entrar ahorita en Irán porque la situación no está afín, digamos, a sus intereses, no va a escalar más allá, ¿no? Creo que en este caso, y para plantear un poco de la perspectiva de mi parte, considero que va a pasar lo mismo que pasó el año pasado en el caso de Isfahán. ¿Por qué? Porque Trump tiene que ir a hacerle segunda a Netanyahu, que necesita un continuo estado de tensión y de guerra, no recuerden a 1984, aquella novela, para tratar de mantenerse en el poder, porque sabe que en el momento en el que él salga, en el momento en el que lo quiten más bien, pues va a terminar yendo a corte por todo lo que ha hecho en Israel, y no me refiero a matar palestinos, que es por lo que debería de ir, sino por el dinero que se ha estado moviendo y todas las tranzas que han estado haciendo. Entonces, yo siento que Trump va a hacer lo mismo que hizo hace un año, porque a Trump, como decías, no le importa mover el avispero en la región, más allá de permitirle a Netanyahu hacer lo que está haciendo en Palestina. Entonces, va a haber otro acto de fuerza por parte de Trump, muy posiblemente el viernes, por lo que decías de las bolsas, avisándole a Irán nuevamente dónde va a atacar. ¿Por qué? Porque hizo lo mismo que antes. Ya desalojó las bases aledañas en la región, va a dar un golpe de fuerza, se va a parar el cuello frente a su población y frente a los sectores que tienen que apoyar, en este caso, el lobby sionista. Y por otro lado, Irán va, en dado caso que responda, a hacerlo nuevamente de forma moderada como el año pasado y todos a su casa. ¿De acuerdo? No es el momento para que esto escale más en la región, porque Estados Unidos, en particular Trump más bien, quiere regresar sus asuntos hacia Latinoamérica, como le hemos dicho, ¿no? Lo que le preocupa es mantener el orden en esta región y no meterse en problemas externos porque se tiene que enfrentar con China. ¿De acuerdo? Esto no es letra marcada. ¿Por qué? Porque, bueno, puede cambiar esto. Sí, como decías, algunos intereses dentro de la política estadounidense lo empujan aún más. El año pasado mencionamos, y con eso termino, de los intereses también que los azeríes, una parte de la zona del norte de Irán, junto con Azerbaiyán como tal, tenían en funcionar como arietes contra Irán. Porque sabemos que Israel no puede actuar directamente contra Irán en tierra, ni tampoco Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces esto puede cambiar en cualquier momento, pero yo siento que eso es lo que va a pasar y nuevamente va a haber una desescalada de la tensión en la región. De acuerdo, y si acaso, porque a lo mejor ni siquiera llega a eso, yo estoy de acuerdo en ese sentido, y reconociendo una situación muy particular, y yo para ir cerrando también y dejar a David con algunos últimos comentarios, también lo que no se reconoce desde acá, desde nuestro ámbito cultural, etcétera, que nos creemos el cuento de la democracia y los derechos humanos, es que países como Irán, países que comparten otra cultura, cuestiones religiosas, por cierto, cuestiones étnicas, son países que requieren una autoridad fuerte. Ya hablamos de autoritarismo, de autocracias o lo que ustedes quieran, pero en países como Irán, que como decías, tienen cuestiones étnicas, cuestiones religiosas, baluchis, kurdos, azeríes, casi el 40% de la población no es persa per se, ¿no? Con cuestiones incluso de separatismos. Entonces se requiere una autoridad fuerte que estabilice ese lugar. No es lo mismo, con todo el respeto del mundo, Siria, Libia, que Irán. Irán es un país mucho más grande, mucho más poderoso. Y yo terminar nada más un último comentario, que sí tenemos que reconocer, creo yo, la situación particular que vive Irán. Como potencia intermedia se encuentra en una posición de relativa debilidad frente al bloque ese conformado por Israel, Estados Unidos. Eso no quiere decir que el día de mañana se va a acabar la revolución islámica, pero sí que puede haber cambios al estilo Venezuela, gato pardo, ¿no? Que cambien algunas cosas para que lo demás se mantenga más o menos estable. Y pensando precisamente por último, pues que la propia complejidad del país, la profunda crisis económica, que ya dijimos que no se explica nada más por los últimos 3 meses ni 5 años, sino por 50 años de sanciones, sí sitúan al régimen en una posición pues más o menos tambaleante, ¿no? La edad del propio ayatolá, ya por ahí se manejan sucesores, entonces podemos ver cambios, digamos, de mediano alcance, aunque en ningún momento estamos planteando que vaya a empezar una guerra por Irán, ¿no? Una cuarta guerra del Golfo Pérsico, ni mucho menos. Pero sí, bueno, terminar con esa parte hasta que no veamos imponerse un nuevo orden internacional en donde otros actores salgan a la palestra de manera más fehaciente, más vehemente, pues la economía iraní se va a seguir debilitando mientras se mantenga este régimen de sanciones que no son contestadas. Por ejemplo, insisto, como es el caso cubano, ¿no? Sobre el cual seguramente a lo largo del año tendremos que volver. David, no sé si quieres hacer algunos comentarios de cierre. Sí, me parece muy interesante que lo que hemos estado viendo estas últimas semanas
Pues sobre todo me llama la atención que, por ejemplo, el caso de Estados Unidos e Israel, que han tratado de tener como mucha resonancia en los medios de comunicación sobre la injerencia en Irán, pues nos muestra también esta idea discursiva de fomentar la rivalidad regional, ¿no? ¿Por qué la rivalidad regional? Porque analicemos en términos históricos, pues siempre ha sido una región muy convulsa y donde siempre diferentes países que integran esta parte pues han estado en constante rivalidad y sobre todo me parece muy interesante cómo hasta cierto punto la llegada de China a estos países, sobre todo pongo el caso nada más de Irán y Arabia, donde pues ha habido mucho acercamiento recientemente con mediación de China, ¿no? Y no se habla del caso de la presencia de Rusia en menor medida, donde pues son dos actores dentro del campo de la geopolítica que pues al final, pues recordemos que Estados Unidos quiere la menor presencia, ¿no? Y sobre todo me parece muy interesante que en el caso de, digamos, alguna de las impresiones que me dejan recientemente es el hecho de que, pues, en el caso de el gobierno de Irán, pues se encuentra también en una encrucijada, ¿no? Por un lado, la fragilidad para evitar que estas reivindicaciones, parte de cierto sector, como dice Jesús, pues no se vuelvan ampliamente, ¿no? Y sobre todo porque mucha de esta inestabilidad que viene para fomentar el derrocamiento del régimen al interior de Irán, pues viene precisamente por actores externos, ¿no? Y estos actores externos que desde 1970 pues fueron desplazados, ¿no? Y a pesar de eso, su presencia pues ha tenido mucha injerencia a pesar de que no tienen muchos reflectores al interior de su propio país, ¿no? Y ahí nos muestra también, como en el caso de Venezuela, que lo analizamos en el episodio anterior, la capacidad también interna que tiene el propio Estado iraní frente a estas situaciones que en los medios de comunicación, incluso Estados Unidos, trata de mostrar un escenario muy distinto a lo que hay al interior del propio país, ¿no? También esos mecanismos que tiene para mostrarnos otra realidad. Sin duda, son 15 días de enero del 2026 con bastantes acontecimientos en el terreno geopolítico que seguiremos analizando. Nos queda Groenlandia, nos queda, en fin, todo lo que siga aconteciendo por esa zona, como decía Jesús, ¿no? El reacomodo de los actores pues en terrenos cambiantes de disputa por la economía. Nada más, ahorita que decía David sobre lo convulsa de la región, eh, pues no pensar que es ontológicamente convulsa, ¿no? Sino no es convulsa, es convulsionada. La convulsión en actores externos no es pobre, es empobrecida, no es violenta, es violentada. Entonces, pues como la intervención precisamente de potencias coloniales, pues es la que seguimos viendo hasta en este primer cuarto del 2026. E insisto, pues seguiremos pendientes de los acontecimientos. Salvo algún comentario final, pues agradecerles a quienes nos acompañaron, pedirles como siempre el apoyo al canal, dejar un like por ahí, un comentario, compartir el contenido y nos encontramos por aquí próximamente. Gracias Jesús, David, gracias a todos.